vamos a implementar el método handler ver. Perfecto, ver, pero tengo que pasar el path variable con el ID, el parámetro. Con el ID vamos a importar path variable, bien, y también el model. Importamos model. Ver. Perfecto, entonces la idea es obtener al usuario. Igual, bueno, lo tenemos que acceder a través del service. Por lo tanto, ya lo tenemos implementado, la interfaz y la clase que la implementa. Entonces vamos a inyectar por la interfaz un atributo del tipo de la interfaz y el output. Auto. Importamos y a través del service punto buscamos el obtener por ID, pasamos el ID, acá lo tenemos, el path variable, importamos usuario y lo pasamos a la vista. Punto add attribute, usuario. Ya con un título. Detalle usuario, dos puntos, concatenamos, usuario.getNombre. Guardamos. Ahí está listo el método. Entonces, obtenemos el ID, un path variable, a través de la ruta, un parámetro de la ruta, se lo pasamos el ID al service, obtener por ID, obtenemos el usuario y lo pasamos a la vista con un título. Entonces, ¿qué pasa si el usuario es null? Por ejemplo, pasamos un ID que no existe. Va a retornar un null. Y al invocar acá el getNombre va a lanzar un null pointer exception, un error. Y eso lo podemos personalizar, lo podemos manejar de una forma mucho más amistosa. Pero solamente cuando el usuario sea null y no cualquier otro objeto. Además que también podemos personalizar el null pointer exception. Ese es otro tema. Pero la idea es personalizar el null pointer exceptions no de forma global, sino de forma genérica para el objeto usuario, cuando sea nulo. Bueno, ¿cómo lo puedo implementar? Pero antes de eso, vamos a crear esta vista, ver, nos vamos a error, recursos, template, y vamos a crear esta plantilla. Entonces otro, HTML, ver, como siempre, XML namespace de timeleaf, timeleaf.org, UTF-8 y el título, acá, usando timeleaf. Perfecto. Y también vamos a tener por acá, lo copiamos, lo pegamos, un H3 por ejemplo, y acá también. Cerramos el H3. Bien, y mostramos por ejemplo el ID nombre apellido. Entonces con párrafo, usuario.id, y el apellido. Guardamos. Bien, acá pusimos párrafo, pero también podría ser ULLI. Quizás quedaría mejor. Entonces, UL, este cierre lo dejamos al final, por acá, y los párrafos en li. ¿Se fijan? Y lo cambiamos. Aunque es lo mismo, tema HTML. Bien, ordenamos. Y vamos a probar el error. Levantamos. Nos vamos a ver. Por ejemplo, ID 4. Debería funcionar bien. Perfecto. Acá tenemos a Lucy. Pero vamos a colocar, recuerden que el 7 está, perfecto, pero el 8 no existe. Entonces lanza un error, un null pointer exception. Claro,
en la línea 30, cuando se invoca el nombre del usuario. Nos vamos al controlador, acá. Acá ocurre el error, en la línea 30, ya que el objeto usuario es nulo. Bueno, ¿cómo lo podemos personalizar? Como he explicado, una alternativa es personalizar el null pointer exception, pero sería de forma genérica, y eso lo podríamos hacer en el controlador advice, en el error handler controller, acá. Pero la idea es personalizar solamente cuando usuario sea null, y no cualquier objeto, solamente usuario. Entonces tenemos que crear nuestra propia clase de excepción, usuario no encontrado excepción. Bueno, y cuando es nulo, lanzamos esa excepción con through y después la capturamos acá y lo manejamos. Pero bien, eso lo vemos en la siguiente clase. Vamos a crear un nuevo package por acá de Java dentro del package base como siempre. Por acá, punto errors, de errores. Entonces en app.errors, finalizar, vamos a crear nuestra clase de excepción. Por ejemplo, le podríamos llamar usuario no encontrado. Exception, de excepción. Usuario no encontrado, exception. Bien, y en superclase vamos a buscar acá por runtime exception. Acá la tenemos. Runtime exception. La seleccionamos. Ok. Finalizar. Pero es súper simple. Bueno, lo primero, acá nos pide con un warning agregar el serial version. Entonces agregamos un default serial version. Bueno, esto lo maneja por debajo Java. Pero para este caso lo mismo, incluso lo podríamos omitir, este serial version, y va a funcionar exactamente igual. Más que nada es para la serialización, en caso de que queramos guardar el objeto en alguna sesión HTTP o convertir, por ejemplo, a bytes, en fin, trabajar con la instancia. O transferir este objeto de forma remota, bueno, más que nada para eso. Pero para este ejemplo no tiene importancia. Lo que sí, vamos a tener que crear un constructor. Entonces, en source, generar constructor desde la superclase. Bueno, vamos a seleccionar solamente el string. Vamos a quitar todo y marcamos el string. Runtime exception con el string. Ok. Perfecto. Eso sería. Pero acá vamos a cambiar, en vez de mensaje, vamos a colocar el ID. Y vamos a agregar un mensaje personalizado. Por ejemplo, usuario con ID, dos puntos, concatenamos, punto concat. Pasamos el ID que estamos recibiendo por argumento, punto concat. No existe en el sistema. Perfecto. Acá tenemos el ID del tipo string, ¿ya? Bueno, hay dos opciones. Lo podemos dejar como integer y lo convertimos a string acá, o bien lo dejamos como string y en el controlador lo convertimos. Pero da lo mismo. Vamos a guardar, vamos a ir al controlador, pero antes voy a cerrar el HTML500 y también el 404. Bien, nos vamos al controlador y acá tenemos que preguntar por acá. Entonces, si el usuario es null, true, lanzamos la excepción. New, usuario no encontrado. Por acá. No encontrado y pasamos el ID. Y acá tenemos el ID, pero recuerden, es del tipo integer. Entonces acá punto toString. Lo convertimos a string. Perfecto. Entonces lanza la excepción. Y esta excepción la tenemos que manejar. Bueno, de todas formas vamos a guardar y vamos a volver a intentar. De todas formas igual va a ser un error 500, pero ya no es un null pointer exception, sino es un usuario no encontrado. Entonces actualizamos. ¿Se fijan? Usuario con ID 8 no existe en el sistema. Usuario no encontrado excepción. Cambia. Lo estamos personalizando para el usuario. Ahora la idea es personalizar la plantilla, el mensaje de error o el HTML con el mensaje de error. Bien, para eso nos vamos al controlador advice. Voy a copiar. Lo pegamos. Bajamos. Usuario no encontrado. .class. También cambiamos el nombre del método. Usuario no encontrado. Y el tipo usuario no encontrado exception. Bueno, todo muy parecido para el ejemplo, pero igual lo podemos adaptar, modificar, pasar otros atributos a la vista. En fin, acá hacemos lo que queramos o lo que necesitemos según los requerimientos. Entonces acá cambiamos el mensaje o el error. Por ejemplo, error, usuario no existe o usuario no encontrado.
y también la vista. Bueno, acá podemos usar la genérica o una personalizada para usuario. Bueno, pero con la genérica está bien, ya que muestra todos estos atributos, así que estaría perfecta. Guardamos, actualizamos, perfecto. Usuario no encontrado, usuario con ID 8 no existe en el sistema. Error 500, bien. Acá tenemos genérica, la vista, pero podríamos tener una vista personalizada y única para usuarios, con un diseño distinto, con un mensaje distinto, en fin, o con atributos distintos. Ahí podemos implementarlo a nuestra forma, pero ya lo tenemos bien customizado o personalizado. Y en el caso de que lo queramos personalizar un poco más, acá colocamos usuario, por ejemplo, nos vamos a error, voy a copiar genérica, la pegamos, guardamos, usuario, ok, y por ejemplo, vamos a abrir usuario, voy a quitar el status, por ejemplo, no lo quiero mostrar, y también quiero quitar el timestamp, tampoco, solamente el error y el mensaje, nada más. Actualizamos, ¿se fijan? Usuario no encontrado, usuario con ID 8 no existe en el sistema, queda mucho mejor. Bien, continuamos en la siguiente clase. Bien, en esta clase vamos a hacer una pequeña mejora a nuestro código, específicamente en la clase Service, Service Implement. Bueno, y también en la interfaz. Bien, entonces la idea es modificar, obtener por ID, o más que modificar, implementar otro método, obtener por ID, pero utilizando el API optional o opcional de Java 8, que nos facilita mucho trabajar con objetos. Podemos encapsular el objeto y dentro de este optional validar si el objeto existe, si es distinto null, si está presente, y manejar de forma simple caminos alternativos. Por ejemplo, en caso de que no venga, en caso de que sea null o no esté presente el objeto, retornamos una excepción, es decir, lanzamos una excepción. Es como otra forma, en vez de implementar el if de una forma más elegante, usando expresiones lambda o función de flecha, en fin, características propias de Java 8. Entonces lo primero, nos vamos a la interfaz, vamos a copiar este método tal cual, pero acá vamos a agregar optional. Importamos optional. Bueno, es de Java útil, es decir, es propio de Java. No tiene nada que ver Spring, es solamente utilizar características propias de Java 8. Entonces, como un wrapper que anida el objeto o lo contiene y nos permite verificar si el objeto es distinto de nulo o si está presente, en fin, un montón de características y métodos. Vamos a importar y le vamos a cambiar el nombre. Obtener por ID, acá optional. Guardamos. Bueno, va a marcar un error acá, en la clase que tenemos que implementar. Bueno, agregamos este método, perfecto, y vamos a ir a buscar el objeto. Entonces, por ejemplo, copiamos esto tal cual, lo pegamos acá, usuario, acá, usuario igual. Quitamos el integer, eso. Incluso con this, pero bueno, es opcional. Entonces, usamos obtener por ID de esta clase, lo estamos reutilizando, pasamos el ID, obtenemos el usuario, pero el usuario puede ser el usuario, del tipo usuario, o puede ser un objeto nulo. Y acá, usando optional, punto de nulable. Y acá pasamos el usuario. Ahora voy a explicar. Lo que hacemos es, de forma estática, invocar el método of. El método of lo que hace es convertir este objeto usuario que tenemos, independiente si es nulo o no, lo convertimos en un tipo opcional. Y tenemos dos métodos, el método of, acá el of, y el of nulable. La diferencia es que el of no acepta nulo. Entonces acá podríamos preguntar si igual a nulo lo pasamos como vacío, y si no, retornamos el optional of del objeto usuario. Pero esto mismo lo podemos hacer en un solo método. Por ejemplo, optional of nulable, lo que hace es preguntar si el valor es nulo. ¿Ya? Entonces, si el usuario es nulo, va a retornar un optional empty, es decir, vacío. De lo contrario, va a retornar un optional off, es decir, convierte el objeto usuario en un opcional. ¿Ya estáis bien? Entonces ya convertimos en un opcional de usuario. Guardamos. Entonces ahora nos vamos al controlador, por acá.
Esto ya lo podemos comentar, ya no es necesario. ¿Por qué? Esto también. Entonces ahora usuario lo vamos a obtener de otra forma. Vamos a copiar, lo pegamos acá, abajo, pero el optional. Bien, entonces ¿cómo tengo al usuario? El objeto opcional trae varios métodos. Obtener, obtiene el usuario, por ejemplo, or else, si no otro usuario, ya sea null o podemos manejar un usuario por defecto, en fin. Y acá diferentes opciones. Acá podemos manejar una expresión lambda, acá podemos lanzar una excepción o lanzar una excepción más personalizada. Entonces vamos a elegir or else true, lanzar una excepción en caso de que sea vacío el objeto, de que sea empty. Y acá dice, retorna el objeto que no es nulo, el valor, en este caso el usuario, de lo contrario retorna una excepción. Por defecto no encuentra el elemento exception, si el valor no está presente. No such element exception. Bien, pero la idea es lanzar nuestra propia excepción, de forma personalizada. Entonces vamos a seleccionar este de acá, y acá una expresión lambda. Nuestra expresión lambda o función de flecha no tiene argumento, entonces paréntesis vacío, una función de flecha, y acá simplemente creamos la instancia y automáticamente se lanza. New usuario no encontrado. id.toString. ¿Se fijan? Entonces es más simple. Evitamos el if y lo hacemos de una forma utilizando Java 8. Y expresiones lambda y por supuesto el API opcional. Otra forma de implementarlo. Ahora, por supuesto, el resultado es el mismo, no cambia. Lo que cambia es la implementación, de cómo lo implementamos por debajo, el código. Pero la funcionalidad es igual. Volvemos a probar. ¿Se fijan? El resultado es exactamente el mismo. ID 7, 10, usuario no encontrado. Bueno, diferentes alternativas que podemos implementar en Java. Continuamos en la siguiente clase.